¿Habías pensado que tu felicidad está relacionada con la sabiduría? Bienvenido a Café Filosofía, soy Oscar Navarro. Como sabes, en este canal comparto contenido que tiene que ver con temas de introducción e historia de la filosofía y también aspectos de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. Como ya lo hemos comentado en otros videos, el afán de saber, el afán de conocer, es algo natural del ser humano. Deseamos saber por naturaleza. Y antes de avanzar un poco más, al hablarte de naturaleza, me estoy refiriendo aquí en el sentido metafísico, es decir, algo característico de nosotros en un sentido más interno. No me estoy refiriendo aquí únicamente a la parte de la materia, y por eso quiero especificarlo para no caer en equívocos. Quiero que entendamos aquí lo natural como espontáneo, es decir, un principio interior que corresponde al modo propio de ser de un sujeto. Entendido de esta manera, el ser humano busca saber por naturaleza. Basta que te encuentres con una niña o un niño en las primeras etapas de la infancia, obviamente en donde ya ha empezado a desarrollar el habla, y en la clásica conversación de porqués que acostumbran a tener en esas etapas, llega un momento que no sabes si estás hablando con Sócrates o sigues hablando con el mismo niño o con la misma niña. Incluso si este ejemplo tan cotidiano, tan burdo, no llega a convencerte, el mismo hecho de que tú no estés convencido o convencida de lo que te estoy diciendo y que busques algo más concreto, algo que te lleve más a aclarar la verdad, es un ejemplo, es una muestra viva de tu deseo de conocimiento, de tu deseo de alcanzar el saber. Y bueno, ¿por qué te digo todo esto? La felicidad de nosotros como seres humanos está íntimamente ligada con el concepto de sabiduría. ¿En qué sentido? En la búsqueda de la verdad y del conocimiento cierto, siempre va a haber un espacio para interrogantes como el sentido de tu vida, de nuestro actuar y las implicaciones éticas que tendría, entre otras cosas que la mayoría de las personas, si no es que todos, en algún momento nos hemos preguntado. A más de uno le habrá causado una crisis existencial verdadera. Esas interrogantes muy probablemente en más de una ocasión han influido incluso en tu propio actuar, en la toma de decisiones que efectuamos, en la manera de comprender y ver las cosas. Y aquí podemos reflexionar cuántas veces nos hemos animado a cierta cosa o hemos evitado otra por nuestras propias concepciones, por lo que a lo mejor aprendimos, por nuestros propios ideales, por los valores que nos inculcaron, por lo que creemos que es correcto, que es noble, que es verdad. Si analizamos esto con simpleza, el hecho de buscar lo contrario, es decir, a no aspirar a la sabiduría, va en contra de nuestra propia naturaleza. Y si entendemos el mal como la ausencia de un bien que por naturaleza deberíamos de tener, definitivamente estaremos orillando a nuestro ser, a nuestra persona, a una condena de la infelicidad. Y sí, seguramente habrás visto en internet la famosa frase de Bukowski que dice que la tristeza es causada por la inteligencia. ¿Por qué? Porque en cuanto más entiendes ciertas cosas, más desearías no comprenderlas. Y al escuchar esta frase podemos pensar en ejemplos de nuestra propia vida en donde pareciera que se aplica. Por ejemplo, nuestra infancia tal vez estaba llena de felicidad, de tranquilidad, de paz. ¿Por qué? Porque no sabíamos muchas cosas, o ya sea situaciones familiares, conflictos internos, problemas económicos. Y de pronto cuando los empezamos a saber o cuando los empezamos a encontrar, a conocer, descubrimos que empieza a crearse un sentimiento tal vez de ansiedad, tal vez de desesperación, de estrés, que poco a poco va permeando nuestro sentido de felicidad. Y es cuando pudiéramos decir, bueno, como que la sabiduría no me convence para ser feliz, más bien me está volviendo más infeliz. Pero el problema no está en aspirar a ser sabios. El problema más bien está en la concepción que se tiene en la actualidad de este término, ya que los antiguos no lo consideraban como hoy nosotros lo consideramos. En la actualidad entendemos a la sabiduría como un acaparar conocimiento solamente. Tomo de aquí, tomo de acá, parezco una enciclopedia. Eso es la manera actual de comprender a la sabiduría. Incluso me acuerdo que antes de estudiar en la facultad filosofía, estando en el bachillerato o preparatoria, como le digan en tu país, mi maestro de la materia justamente de filosofía nos decía que el ser humano era incapaz de obtener plenamente la sabiduría. Y cuando le preguntábamos por qué, nos explicaba con la concepción que te estoy justo mencionando ahorita. Decía que si una persona decidía tener todo el conocimiento del mundo y se encerraba en algún lugar, un monasterio, una casa, un cuarto, y comenzaba a estudiar todo desde el inicio del universo hasta su actualidad, al momento de salir iba todavía a tener ese pendiente de adquirir los conocimientos que se hubiesen dado mientras él estaba encerrado y absorto en esa búsqueda del saber. Y en esa clase terminábamos reduciendo la sabiduría como eso, el yo conozco de aquí, yo conozco de acá, empiezo a jalar conocimiento de un lado, empiezo a jalar de este otro, y al final me vuelvo una pequeña enciclopedia. Pero la sabiduría va más allá. El concepto que tenían los antiguos es muchísimo más profundo y le da un verdadero sentido a esa relación entre felicidad y el sabio.
Los sabios para los antiguos eran aquellos que, además de tener el conocimiento de las cosas, también lograban ordenarlas hacia un fin último, le daban plenitud. En pocas palabras, saber aplicar el conocimiento a la vida y no quedarse nada más con cuestiones meramente materiales o cuestiones meramente prácticas, sino que lograban afinar ese conocimiento en orden hacia un fin último. Jesús Cantero Ortiz, de la Universidad Complutense de Madrid, nos dice que los hebreos utilizaban el término Jochma, espero estar pronunciándolo bien, si no me pueden corregir en los comentarios sin ningún problema, como concepto de sabiduría que coincide también con inteligencia, con razón, prudencia, sensatez y conocimiento de la vida. Es decir, no reducíamos solamente a yo sé esto porque aprendí aquí y aprendí allá y fui acaparando cosas. Y no únicamente los hebreos tenían esta concepción, los romanos utilizaban dos términos para hablar del conocimiento. Uno era shire y el otro era sapere. El primero, shire, era más relacionado con la cuestión del saber técnico, del conocimiento científico. Y el segundo, sapere, era más relacionado al concepto que yo te estoy intentando explicar el día de hoy. La palabra sapere era relacionada literalmente con el significado de tener sabor, ejercer el sentido del gusto. El sabio era el que tenía la capacidad de saborear, que tenía buen gusto. Y hablando de gusto, si te está gustando este video, te agradecería mucho que le dieras un like, le des clic al botón de compartir y de paso te suscribas para que más personas puedan llegar a conocer. Lo que quiero que notemos aquí es que la sabiduría no nada más era buscar la adquisición de datos, como ya le he mencionado varias veces. Era saborear, tener esa habilidad de saborear las cosas que conocías y con eso conseguir el buen sabor de la vida. Cuando tú pruebas algo que te gusta y quieres darte el tiempo de saborearlo, buscas hacer que tus sentidos capten cada fibra de aquello. Y no solamente hablando del gusto, involucras tacto, vista, olfato e incluso el oído. Y esto con el fin de que tu ser entero capte cada parte de lo que estás disfrutando. Por ejemplo, desde el momento en que decidí prepararme este café, cuando abrí la bolsa y me llegaron los primeros olores, cuando iba poniendo cada una de las partes del grano molido en la cafetera, el escuchar cómo se iba preparando y cómo iban cayendo las gotas, ya que no el agua pintada del color café, ir poco a poco olfateando los primeros olores, ya involucraban todo un placer para mis sentidos. Y terminamos en el culmen al momento de que lo puedo probar y va pasando poco a poco por mis labios, mi garganta, y en todo esto involucro mis sentidos. A esto me refiero con saborear. Y aquí, aunque lo he aplicado de la manera más material que se me ocurrió, lo podemos entender, creo muy bien, para la aplicación de saborear la vida diaria. Eso es el sabio, aquel que logra tomar ese gusto por la vida, que aprende las cosas con todo su ser y no queda solamente en las superficialidades de lo que va conociendo, de aquello que experimenta. Esto es el término a profundidad. Si lo entendemos de esta manera, ahora sí comprendemos por qué está tan relacionada con nuestra felicidad. Y vemos que el sabio no es únicamente alguien que se reduce a la parte académica, lo incluye definitivamente, pero no tiene como límite, la sabiduría no se limita solamente a la parte académica. Como diría Mariano Artigas, la metafísica espontánea del conocimiento ordinario basta para el conocimiento de las verdades principales que permiten orientar adecuadamente la vida humana. Si reducimos la sabiduría únicamente a los sabios que se la viven en la academia, que no está mal, pero insisto, no tiene ese límite, ¿dónde quedarían entonces aquellos sabios del día a día? Aquellos sabios que inventaron proverbios, los dichos populares, que nos enseñan a ver la vida con otro matiz, y no necesariamente porque se hayan puesto a estudiar en un aula, que se hayan puesto a escribir en un escritorio, sino porque le encontraban el sabor a su día a día, le encontraban el sabor a la vida. La sabiduría comienza desde lo espontáneo, pero te recomiendo que si tienes la oportunidad de ir más allá de lo espontáneo, e incluyes ahora sí lo académico, lo hagas, ya que la sabiduría tiene entonces como función propia ordenar y juzgar todos los conocimientos. Qué genial sería aspirar a descubrir y conocer siempre lo que se presenta ante nuestro intelecto y saber aplicarlo a la vida. Eso se conseguiría si terminamos complementando con lo académico, pero cuidado que hay una advertencia. El verdadero sabio, como podemos ver si hacemos un recorrido por los escritos de estos, de aquello que nos dejaron como legado, siempre va a entender que el conocimiento lo debe de hacer más humilde, porque entre más cosas descubra, entre más cosas vayan llegando a su intelecto, será consciente de todo lo que ignora. Será consciente de que todo lo que ha llegado a conocer es una fracción minúscula comparado con todo lo que le falta por descubrir y por lo tanto por aplicar a la vida. Y es por eso que nunca dejamos de aprender, y es ahí donde entendemos la docta ignorancia de Sócrates cuando afirmó solo sé que no sé nada, y deja de parecer un chiste. Puede ser que personas que pasan desapercibidas ante nuestros ojos en el día a día sean realmente más sabias en el sentido estricto de la etimología que te acabo de mencionar con sapere,
que aquellos eruditos que abordan temas complejos hablando de todo sin saborear nada. Y sin más, termino con una frase de Homero: no hay nada más dichoso que saber, no hay nada más divino que enseñar, nada se acerca más a la verdadera felicidad que aprender. A saborear la vida, nos vemos en el próximo video.